Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Bienvenidos cada uno de ustedes este viernes de estudio, un viernes más, continuando con el libro de Hechos, capítulo 13. La semana pasada iniciamos este estudio, estuvo bastante interesante. Lamentablemente al final, ya que estábamos terminando, el programa dejó de funcionar de la forma correcta y ya no nos mandaba la señal a la internet, y por eso hubo un pequeño corte ahí. Si tú has visto el video, te diste cuenta de que hay un corte al final así muy de repente, pero era nada más el último verso el que nos tocaba meditar, y pues haremos una mención en este video, ¿no? Había pensado hacer otro video para unirlo y tener uno completo, pero cuando lo escuché nada más faltaba el último verso. Dije, bueno, lo podemos recordar el siguiente estudio, que es el día de hoy. Así que bienvenidos, y vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a tu palabra. Ayúdanos a entenderla, danos sabiduría, danos valor para ponerla en práctica. Señor, ayúdanos a encontrar pasos prácticos para vivirla, y que el mundo sepa, Padre amado, de que tú eres real, de que tú habitas en nosotros, de que nuestras vidas te pertenecen y de que hay un plan desde antes de la fundación del mundo que va en el curso correcto. Tú eres el soberano que maneja todas las cosas y sostiene todo. Y tu plan se va a cumplir a cabalidad. Se ha cumplido, se está cumpliendo y sabemos que se cumplirá. En el nombre de Jesús damos gracias por eso. Amén, amén y amén. Así que capítulo 13 de Hechos. Este escrito es de Lucas. Es como la continuación del Evangelio que lleva su nombre. Digamos que en dos tomos. El tomo 1 es el Evangelio y el tomo 2 es el libro de los Hechos. Así que ve abriendo tu Biblia, saca tu cuadernito, tu lápiz, tus marcadores para subrayar, qué sé yo, si eres de los que subrayan la Biblia, para poder resaltar aquello que ha impactado tu corazón. Así que iniciamos. Y como les decía, recordando algo del anterior, ¿no? Recordábamos a Pablo predicando el Evangelio, ¿no? Y en el verso 12, que fue el último que nos quedó la semana pasada, decía que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Tú recordarás que había alguien que estaba entorpeciendo el avanzar del Evangelio, aquello que Pablo estaba predicando. Había por ahí uno enviado del diablo con la intención de entorpecer el progreso de la espiritualidad que llevaba el procónsul. Esta es una persona de autoridad política, y entonces este personaje estaba hablando, tratando de persuadirlo de que no creyera este evangelio. Pero Pablo, hablando de una forma fuerte, severa, en el verso 10 dice: lleno de todo engaño, de maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. En el verso 11 dice: he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y dice que inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor buscando quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Vemos un tremendo acto de poder a través del Espíritu Santo, donde hay este suceso sobrenatural. Aquel queda ciego, el procónsul cree, y ahí vemos una mano extendida de parte del procónsul para ayudar en el Evangelio. Algunos historiadores creen de que el procónsul le dio cartas a Pablo para poder seguir avanzando en esta enseñanza en los siguientes lugares que pudiera tener. Una carta, una especie de recomendación, imagínate, del procónsul. Eso quizá le abrió bastantes puertas a Pablo, y de todo eso Dios tiene el control. Bueno, el día de hoy, del 13 en adelante, con la ayuda de Dios terminaremos este capítulo.
Y aquí, como el subtítulo en tu Biblia, igual que en la mía, dice Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Vemos cómo el evangelio sigue avanzando, sigue creciendo, está llegando a nuevas fronteras y cruzándolas, tocando nuevas comunidades, nueva gente. ¿Recuerdas aquello que Jesucristo dijo en Hechos capítulo 1, verso 8? Que el Espíritu Santo venía para que estos que tenían al Espíritu Santo se convirtieran en testigos, que iban a ser testigos de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Y lo que estamos leyendo aquí nos damos cuenta de que se cumplió a cabalidad lo que Jesucristo dijo. El Evangelio está llegando hasta el fin del mundo. Ya llenó Jerusalén, ya llegó a Judea, ya pasó por Samaria y está alcanzando territorios inimaginables. Esta es la palabra de Dios haciéndose realidad. Mi hermano, mi hermana, debemos confiar en la palabra de Dios, porque Dios es fiel y es verdadero, y lo que Él dice se cumple. Lo que su palabra siempre se cumple. Dice el verso 13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Y hace Lucas esta pequeña nota ahí. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Más adelante, el escritor nos contará de que al parecer Juan desertó de la misión. Y no sabemos por qué desertó de la misión. No hay explicaciones tan claras a las que pudiéramos nosotros llegar a una conclusión. Pero desertó de ahí. Algo que sucede aquí en este episodio y más hacia adelante, vamos a ver una mención de Pablo como el primero y ya de Bernabé como el segundo y los otros. Recordarás que anteriormente era Bernabé y Pablo, ahora ya se nos habla de Pablo y Bernabé. Ese cambio de orden indica quién es el que tiene liderazgo ya en los actos, y vemos a Pablo en ese liderazgo. Y entre todas las preguntas que salen, ¿por qué Juan pudo haberse ido? Bueno, Juan es familiar de Bernabé. Algunos dicen, ¿será que al ver que Bernabé ya no es el líder de la misión, decide de pronto alejarse? O quizá las misiones se hicieron ya muy pesadas, quizá muchos peligros, quizá mucha señalamiento, mucha persecución. Quizá eso hizo que Juan se regresara, o pudiera haber sido de que ya lleva mucho tiempo, extraña a la familia, se puso nostálgico, qué sé yo, nunca pensó que la misión fuera a tardar tanto tiempo, quizá creyó que iba a ser un viaje de fin de semana. Y no sabemos, pero el asunto es de que desertó. Esto es interesante porque hay un grupo que inicia en esta misión, pero en el camino alguno se queda. Y esa es una realidad, mi hermano. Así que tú que estás en el ministerio, no te sientas abandonado, diría, aunque quizá llegue esa sensación, pero eso es parte de la vida ministerial. Debemos aprender a caminar solos, confiados del Señor. Y si alguien acompaña, pues gloria a Dios, pero que la misión no se detenga porque alguien dejó el ministerio. Que la misión no se detenga porque alguien decidió cambiar sus planes. Que la misión no se detenga porque alguien decidió cambiar el compromiso que había tomado con Dios. Tú y yo debemos continuar en la misión del Señor, debemos continuar con nuestra vida espiritual, debemos continuar creciendo en nuestra relación con Dios, a pesar de que aquellos que dijeron que nos acompañarían de pronto nos den la espalda, se vayan, se alejen o qué sé yo. Así que tú y yo debemos estar alertas, mis hermanos, y firmes en la fe, porque a veces nuestras relaciones pudieran hacer que nuestra fe se sacuda un poco, en este caso como el de Juan Marcos, que deja al grupo de misioneros y ahora vemos a uno menos, ¿no? Un apoyo menos, una ayuda menos. Eso seguramente trajo un golpe a Bernabé, que es el familiar, ¿no? Quizá otro golpe a Pablo, seguramente. Pero la misión continuó, porque la misión viene fortalecida por el poder de Dios. Es lindo cuando hay muchas manos, es lindo cuando hay muchas personas involucradas, pero lo que importa, mi hermano, es de que Dios esté involucrado en la misión. Moisés decía, si tú no nos acompañas, no nos vamos a mover de aquí. Moisés entendía que no importaba si eran millones,
Lo importante era la presencia de Dios caminando con ellos. Bueno, Pablo y los demás continúan el viaje misionero, no se detienen. Verso 14 dice que pasaron de Perge y llegaron hasta Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Esto equivale a un sábado. Recuerdas que la comunidad judía tenía el sábado como el día de reposo, de reunión. Era cuando se reunían en la sinagoga. Y eso es lo que está relatándonos Lucas acá en esta historia. Dice que entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, echa una señal de silencio como ok con la mano, dice, y comenzó a hablar. Esta pequeña sección se nos hace también interesante porque nos ayuda a entender más o menos cómo era la dinámica de las reuniones de ellos en aquel entonces, ¿no? Ellos saben de que Pablo y el grupo vienen de Jerusalén. Ellos están ahorita en Antioquía de Pisidia. Es un tramo bastante lejos y llegan estos que vienen de Jerusalén y les dicen: ¿tienen ustedes algún mensaje que dar, alguna meditación, una participación en el servicio? Pues vengan y compartan, ¿no? Entonces nos damos cuenta más o menos cómo era la dinámica de las reuniones de ellos, ¿no? Pudiera yo decir que al parecer se juntan y todos tienen cierta oportunidad para hablar. Recuerdo en una ocasión cuando Pablo dice: alguno tiene un salmo, alguno tiene un himno, alguno tiene algo que decir, que entre y participe, ¿no? Y están como que esa es la forma, más o menos como la manera en que nosotros tenemos nuestros estudios bíblicos, ¿no? Donde todos podemos participar a la vez. Nuestra manera de predicación es un tanto diferente en nuestro contexto, porque está una persona hablando y todos los demás están escuchando. Hay una participación en las alabanzas, en las oraciones, en las lecturas, en la ofrenda y en todo eso. Hay una participación, pero en el mensaje, en nuestra forma de hacerlo, los domingos estoy hablando, es una persona que habla, y en ese caso es el pastor o algún pastor o predicador invitado, ¿no? Aquí en Sábado está sucediendo, nos muestra una dinámica un tanto diferente, pudiera yo decir, ¿no? Recuerdo también allá en Lucas cuando Jesucristo toma el rollo de Isaías y lee la profecía que le señala a él mismo. Pero a lo que voy es de que hay una participación de alguien leyendo las escrituras y dando una enseñanza, porque Jesucristo dice: esto se ha cumplido el día de hoy, ¿no? Entonces está aplicando, enseñando, está interpretando un pasaje bíblico delante de toda la comunidad de fe. Bueno, eso es lo que está sucediendo aquí. Van a la congregación, está el servicio, dice que estuvo la lectura de la ley, estuvo la lectura de los profetas y les dijeron: hermanos, ustedes que vienen de por allá, tienen algo que comunicarnos, algo que decirnos. Y entonces Pablo dice: claro que tenemos algo que decirles. Claro que tenemos un tremendo mensaje que comunicarles a ustedes. Dice: varones israelitas y los que teméis a Dios. Y eso nos da a entender de que hay dos grupos de personas en la comunidad de fe. Recuerda que esto ya estamos en regiones gentiles. Entonces en la sinagoga están los judíos, pero están aquellos también que les ha llamado la atención el judaísmo, que están creyendo esta fe de los judíos, esta fe del Antiguo Testamento, y se están agregando. Y entonces ahí vemos estos dos grupos. Dice: varones israelitas, o sea, aquellos que son judíos, y los que teméis a Dios, o sea, el otro grupo. Y obviamente estos son gentiles. Oíd, dice Pablo, el Dios de este pueblo de Israel. Deja ver si puedes ver acá en la pantalla. Dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo fuerte levantado los sacó de ella. Estaban en esclavitud. Y Pablo comienza su discurso, su plática,
de las bases y de las raíces del conocimiento de ellos. Recuerda que está en una sinagoga, hay judíos ahí, están los que temen a Dios, que conocen también las escrituras, han escuchado, te diste cuenta de que en la reunión se leía la ley, se leían los profetas, entonces están ellos informados de la historia del pueblo de Dios, están informados de la elección de Dios para con ese pueblo, y entonces Pablo arranca de aquello que todos conocemos, de aquello que todos entendemos, ¿no? Y estas son pequeñas claves que nos pueden ayudar a nosotros cuando comuniquemos el evangelio a las personas. Arranquemos de aquello que todos conocemos, arranquemos de aquello que todos tenemos en común, y de ahí podemos ir despegando y llegando a concluir en Jesucristo. Recuerda que nuestro mensaje debe apuntar a Cristo, pero tratemos de arrancar donde todos estemos en la misma página, digamos, ¿no? Y en el camino se van a ir agregando otros, y esa es la forma en que podemos ver la presentación del mensaje aquí de Pablo, ¿no? Unos pequeños consejos que nos da este texto, más allá del mensaje en sí, de la forma en que se presenta el mensaje. Es importante la manera en que se presenta, porque así la audiencia va a entender, va a recibir, y lo que esperamos es de que lleguen a creer. Bueno, ahí ya es obra del Espíritu Santo, el que toca el corazón y le ayuda a creer a la persona, ¿no? El Dios de este pueblo, dice, de Israel, escogió a nuestros padres, y ahí hay una interesante afirmación de Pablo. La elección fue de Dios. No es el hombre el que busca a Dios, sino que es Dios el que busca al hombre. No es el hombre el que elige seguir a Dios, sino que es Dios el que elige que éste le siga. Toca y convence su corazón. Y son de esas cosas donde todavía muchas veces en nuestras congregaciones existen discrepancias en la interpretación, en la forma de entender estas verdades. Este Dios que elige, y elige a este grupo en especial. En este caso, el día de hoy, nosotros como iglesia, tú, mi hermano, fuiste elegido por Dios. Dios te llamó. Ese es el tremendo privilegio que tú y yo tenemos. Fuimos llamados y elegidos por Dios, escogidos para Él. Gloria a Dios. Dice que escogió a nuestros padres, dice ahí, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra. Ellos eran esclavos, eran extranjeros, pero Dios decidió escogerlos y ponerlos en alto, los enalteció. Dice, y con un brazo fuerte los sacó de la esclavitud. Y ahí todos vamos bien. Hasta ahí los judíos y los que temen a Dios van bien en la enseñanza. Esto ya lo han oído, esto lo saben y esto lo han creído. Y Pablo continúa. Dice, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y ahora, y él continúa la historia que ellos ya conocen. A lo que voy es, arranquemos con aquello que tenemos en común para poder llevar al punto de Jesucristo. Pasaron por el desierto, dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio, y ya entran a Canaán. Y mira la secuencia que lleva Pablo en la historia. Viene en orden. Por eso es importante, cuando tú también comuniques el evangelio, asegúrate, mi hermano, de saber qué es lo que vas a decir y de haber practicado lo que vas a decir, porque tiene que llevar una secuencia, tiene que llevar un orden lógico, tiene que ser sencillo, tiene que ser fácil de entender, pero a la misma vez tiene que llevar un orden lógico. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a que la persona con mayor facilidad entienda el punto que nosotros queremos dar. Es lamentable cuando a veces estamos hablando este precioso mensaje con la esperanza de que alguien crea, pero agarramos un verso por aquí, otro por allá, y vamos del pasado al futuro, del presente al pasado y al futuro, y andamos saltando en el tiempo y terminamos confundiendo a las personas. Así que debemos nosotros ser diligentes, tomar nota, organizar nuestro papelito, nuestro mensaje, ensayar y así comunicarlo de una forma eficaz y eficiente. Verso
19 dice que entraron a Canaán y les dio ese territorio por herencia. Verso 20, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y nos cuenta esas etapas de la historia Pablo a ellos, ¿no? Y todos hasta aquí van bien con el mensaje. Luego, dice, pidieron ellos un rey y Dios les dio a Saúl, que era hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y ves ese 40 años repetitivo, 400 años. Hay un simbolismo entre la comunidad hebrea en cuanto a los números, una especie de numerología también. Así que estas cosas están teniendo cierto sentido para ellos y las afirmaciones de Pablo, ¿no? Verso 22 dice, quitado le levantó por rey a David. Y dice, quitado está diciendo Pablo aquí que es Dios el que ha traído el control de este pueblo desde antes. Es Dios el que lo eligió, es Dios el que lo liberó, es Dios el que lo guardó en el desierto, es Dios el que le dio la tierra por heredad, fue Dios el que le dio un rey, fue Dios el que se lo quitó y fue Dios el que le dio otro rey. Dice, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pablo está aquí resaltando la obra de Dios en la historia del pueblo. La obra de Dios en la historia del pueblo. Es Dios el que está desarrollando la historia, es Dios el que está armando la historia, es Dios el que está sosteniendo la historia. Las cosas suceden porque Dios ha decidido que así sucedan. Y más que todo, que ese sea el rumbo que lleven. Algo que Pablo está anunciando en este mensaje también es el rumbo de la historia. Es Dios el que está teniendo el control del rumbo de la historia. Y eso es clave cuando llegue a Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso es parte del rumbo de la historia que Dios ha venido controlando desde hace tanto tiempo, desde hace tantos años atrás. Dice el verso 23, de la descendencia de y conforme a la promesa, y nos habla ya de profecías, nos habla de promesas de parte de Dios. Dice, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y si Dios ha venido teniendo el control de la historia y ha venido desarrollando la historia y le ha venido dando dirección a la historia, y ahora nos dice que Jesús era parte de la promesa que se había dado en esta historia, y ahora Jesucristo entra a la historia, lo que Pablo les está comunicando a ellos es: todo esto es obra de Dios. Es tiempo de seguir en la dirección que Dios le está dando a esta vida. Es tiempo de seguir la dirección, que debemos continuar en esta dirección. No nos quedemos estancados en una etapa de la historia. Avancemos. Y aquí ya nos llevó hasta Jesucristo. Este mensaje de Pablo está bien interesante para que tú te detengas después con mayor tiempo y poco a poco ir saboreando y viendo los detalles que él está presentando en su mensaje. Porque aquí ya nos presentó ahora a Jesucristo como el Salvador de Israel. La promesa de un Salvador, la promesa de un Mesías ya se cumplió en Jesucristo. Antes de su venida dice que predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene a mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. David Paulson, hablando de la historia, cuando toca esta idea de Juan, cuando Juan dice, y esto lo menciona el Evangelio de Juan también, es interesante que Pablo está usando información de un evangelio también, o de una información. Bueno, en este caso es Lucas. Eso nos da a entender de que Lucas realmente hizo un tremendo trabajo de investigación, porque está nombrando cosas que se mencionan en otros escritos, ¿no? Entonces dice, no soy yo él, mas he aquí viene uno tras mí, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y entonces David Paulson, él ya pasó a la presencia del Señor, y le hace un comentario en esta sección en el Evangelio de Juan, cuando Juan hace esta afirmación. Él dice que en la casa habían varios esclavos, y los esclavos tenían una especie de niveles, ¿no?
el esclavo más bajo era el que desataba y ataba el calzado, el que desataba el calzado a la visita. Llega la visita y entonces hay un esclavo que le quita el calzado y hay otro esclavo que lava los pies. Y a eso es a lo que parece está aludiendo Juan. El segundo es, yo no estoy ni en la posición del segundo esclavo, el que desata el calzado, lo que está diciendo Juan. Y esto lo está trayendo a memoria a Pablo para darles a entender la grandeza del Señor Jesucristo. Y en el verso 26 dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. Otra vez nos vuelve a recordar a las dos audiencias que le está hablando. Recuerda que le está hablando a judíos y le está hablando también a gentiles que han aceptado el judaísmo. Pero aquí a la misma vez nos está mostrando la universalidad del mensaje de Dios. El mensaje de Dios es para toda la humanidad. No hay acepción de personas, no importa la raza, no importa el color, no importa el género, no importa nada de eso, estatus social, estatus económico, estatus político, no importa, el mensaje es el mismo para todos. Y eso lo deja claro aquí estas pequeñas frases en el mensaje que está comunicando Lucas de lo que Pablo dijo. Y está expresándolo hacia estas dos comunidades que están ahí. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Esta es una historia que se ha venido desarrollando. Dios ha tenido el control, Dios ha tenido la dirección. Llegamos hasta Jesucristo. ¿Y qué creen, mis hermanos? Estoy hablándole esto a ustedes y esto no es casualidad. Esto también es parte del desarrollo de la historia de Dios y esto es parte de la dirección que Dios está dando a la historia. Y dice: es a vosotros enviada la palabra de esta salvación. O sea que Pablo está diciendo: yo no vengo aquí por mi propio gusto, no fue mi idea. No fue mi plan. Yo soy un enviado de Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Interesante afirmación que está haciendo y condenación que está haciendo Pablo aquí. Porque dice que los habitantes de Jerusalén, obvio, son judíos. Ahí tienen el templo, ahí tienen las sinagogas, ahí tienen los maestros, están los fariseos, ahí están los escribas. Ahí está el conocimiento del Antiguo Testamento. Sin embargo, Pablo dice que ellos, ni los gobernantes que están ahí, o sea, los gentiles y judíos, ninguno de los dos. ¿A quién les está hablando Pablo aquí? Les está hablando a judíos y a gentiles en una sinagoga. Allá donde está más concentrada la información, diríamos así, de esta verdad, donde también hay judíos y hay gentiles, allá se desechó esto. Ya nos está llevando a otro punto. Ya Pablo está levantando las antenitas de alerta de la audiencia, que allá desecharon esto. No vayan a cometer ustedes el mismo error. Dice: ni los gobernantes, dice, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. O sea que había una carencia, a pesar de que tenían la información, tenían los escribas, tenían los fariseos, tenían las explicaciones, tenían todo. No pudieron entender el mensaje de los profetas. Y por tal razón no entendieron a Jesucristo y no le recibieron y por ende no le conocieron, hablando de una relación cercana. Al fallar a la palabra de Dios, fallamos a Cristo. Cuando no comprendemos su palabra, existe el gran problema de no comprender la misión de Cristo. Y a eso se está refiriendo Pablo aquí. Y le está diciendo: hermanos, espero que ustedes sí estén entendiendo la palabra. Y ahora que les hablo de Jesucristo, espero que lo reciban, porque es parte de esta historia que Dios está armando. Dice el verso 28: sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Entonces vemos ahí el crimen que se está anunciando también. Cosas graves y cosas fuertes.
Para este momento en la historia, ellos que están escuchando, ya hay cierto mover interno en, ok, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Verso 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. Y Pablo dice, por el otro lado, la vida de Jesucristo, todo lo que hizo, todo lo que dijo y hasta su momento del fin, todo era parte del desarrollo de la historia donde Dios tiene el control. Porque dice ahí que todo se cumplió de acuerdo a lo que estaba escrito. Y cuando está hablando Pablo de lo que estaba escrito, está hablando de la revelación y de la inspiración divina. Dios mostrando, hablando, comunicando cómo sucederán las cosas. Y los profetas movidos por el Espíritu Santo y otros escritores plasmando con letras y asegurándose el Espíritu Santo de que lo que digan es lo correcto, y esa es la inspiración bíblica. Entonces Pablo hace aquí alusión a la revelación, a la inspiración bíblica para decir la vida de Jesucristo se cumplió a detalle de acuerdo a lo establecido por Dios, el creador y el sustentador de todo. Dice, habiendo cumplido todas las cosas de que él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Y habla hasta el punto de la muerte en la cruz, el madero, y hasta el momento en que lo pusieron en la tumba. Mas Dios le levantó de los muertos. Esta es obra de Dios. Pablo está diciendo, esta es obra de Dios. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea. Y ha resucitado, dio testimonio, no a uno, no a dos, no a tres, dice ahí, durante muchos días. ¿A quiénes? A los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Hay un grupo de personas que son testigos de la resurrección de Jesucristo, y Jesucristo dio pruebas no de una vez, no de dos veces, sino de muchos días, dice ahí, muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea. Verso 32. Entonces también, y ahora se incluye él en el grupo de testigos, incluye a Bernabé y a los que van con él, os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y regresa otra vez a la promesa y regresa otra vez a la escritura, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Y ahora ya menciona libros concretos. Mi hermano, lo que Pablo está haciendo aquí es dando evidencia, porque ellos seguramente han leído el Salmo, ellos seguramente han leído la Escritura, ellos seguramente han oído la promesa, ellos seguramente han oído de este Salvador que viene. Bueno, en esta historia, Pablo dice, ya se cumplió esa parte de la historia también. Así que es necesario que ustedes lo supieran, por eso nos fuimos enviados por Dios para que ustedes sepan esta parte de la historia de la humanidad bajo la dirección divina. Mi hermano, eso quiere decir de que esto que tú estás oyendo el día de hoy no es casualidad. Esto es parte de los designios de Dios con el afán de darte a conocer la historia que Él está desarrollando. Y aquí nos metemos nosotros a la audiencia que está en la sinagoga también, de una forma automática. Porque este mensaje es para nosotros, también este mensaje es para ti, mi hermano. Porque para este punto hemos visto a un Dios que trae el control de la historia y le está dando una dirección específica. Pero también entre esa dirección está el que tú escuches el mensaje de hoy. El mensaje de salvación de Jesucristo. ¿Y cuál es la afirmación? Dice Pablo, que se escuchó en ese que afirmó el Salmo y que también escuchó la gente. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto se cumple allá en el bautismo de Jesucristo. Este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. También en la transfiguración, a él escuchad. La voz que habla del cielo. Verso 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así. Esto también de que Cristo iba a resucitar y ya no iba a estar en la tumba otra vez. Dice, esto también ya se había anunciado, dice Pablo. Dice, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David.
Por eso dice también en otro salmo, dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad, y da la explicación aquí Pablo, a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, quiere decir que murió, fue reunido con sus padres, o sea, ya todos los que han muerto también, y vio corrupción, o sea, su cuerpo se deterioró, se desintegró, se pudrió, se echó a perder. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, a Jesucristo. Él, su cuerpo, no se dañó, al contrario, se levantó glorioso. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Entonces dice, en este otro salmo se está refiriendo a la muerte de Cristo y a su cuerpo que sería resucitado, que no vería corrupción. Verso 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y aquí está el mensaje ya para sellar y cerrar y llegar a las conclusiones del por qué todo esto. Dice Pablo, por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces les hace ver también la limitación de la ley, la incapacidad de la ley para purificar, la incapacidad de los sacrificios para purificar a la perfección al pecador, justificarlo en totalidad delante de Dios. Y dice aquí, por eso es de que viene Jesucristo, porque solamente por medio de él hay perdón de pecados, y la otra es de que solamente por medio de él hay justificación. Y aquí habla Pablo, perdón de pecados, justificación delante del Padre, y esto es a través de la fe. En él es justificado todo aquel que cree. La fe es lo que ayuda para que haya justificación y haya perdón de pecados. Esta es la historia de Dios llegando al clímax. Dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, y viene la advertencia. Ok, ustedes ya saben ahora toda la historia, saben Dios obrando, Jesús muerto, resucitó, obra milagrosa, solamente a través del poder de Dios. ¿Para qué? Bueno, para perdón de pecados, para justificación, porque la ley está limitada, pero esto se logra a través de la fe. Hay que creer. Entonces, no caigas en el error que cayeron otros. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Esto también se ha anunciado. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Y entonces Pablo dice, este mensaje también ha sido rechazado allá en Jerusalén por los principales, por los estudiosos, por los conocedores, por los gobernantes. No caigan ustedes en el mismo error. No caigan ustedes en el mismo error. Crean ustedes la palabra de Dios. Verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que al siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Por favor, el siguiente sábado que venga, cuando nos reunamos, síguenos hablando de estas cosas. Mi hermano, cuando la palabra de Dios toca tu corazón, en ti nace el deseo de conocer más, de querer más, de aprender más, de saborear más, de entender más. Y eso es lo que nos va a ir ayudando a transformar nuestra forma de pensar, así como Pablo lo anuncia en Romanos capítulo 12, a través de la renovación del conocimiento. Y entonces entenderemos que toda la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Gloria al Señor. Entonces dice que al siguiente día de reposo se juntó el mismo grupo. No, toda la ciudad para oír la palabra de Dios.
Eso es lo que llamamos un avivamiento, ¿no? Toda la gente, ¿qué hicieron estas personas? ¿Qué hicieron estos gentiles? Y yo creo que ellos fueron los que se encargaron de todo esto. ¿Qué hicieron estos gentiles al salir de la sinagoga aquel sábado cuando Pablo predicó? Fueron a contarle a medio mundo: estas cosas son las que hemos aprendido. Hemos llegado al punto donde las promesas se están cumpliendo. Hay un Salvador, hay una forma de presentarnos justos delante de Dios, y existe una manera de encontrar el perdón de nuestros pecados, y existe una manera que es accesible a todos a través de la fe. Simplemente hay que creer. Y quizá ese fue el mensaje de los gentiles, y la gente se emocionó. La gente dijo: ¿y cuándo podemos escuchar nosotros a ese tal Pablo? Bueno, pues el próximo sábado se va a encontrar en la sinagoga, así que no tardes, no aparta ese día, qué sé yo, asegúrate de llegar, de estar ahí, porque ese día vas a poder hacer tus preguntas y salir de muchas dudas, y puedes encontrar a tu Salvador. Mi hermano, también te invito, quizá este domingo de reunión puedas encontrarte con tu Salvador, si es que todavía no te has encontrado con él. Dice que casi toda la ciudad se juntó para oír la palabra de Dios. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas esa iglesia saturada de gente? ¿Te imaginas tener que poner más sillas? Tener que sacar unas bocinas para el patio porque ya no cabe la gente adentro. Todos amontonados como sardinas, pero ansiosos y deseosos de escuchar el mensaje. ¿Qué harías tú, mi hermano, si de pronto este domingo tu iglesia se satura de gente? Se llena de gente. ¿Qué sentirías tú en tu corazón? ¿Cuál sería tu forma de ver a esa multitud en tu iglesia si eso sucediera? ¿Sería algo de agradarte, de gozarte, de glorificar a Dios? ¿O sería algo de enojarte porque llegaste y tu silla ya estaba ocupada? Quizá te va a tocar estar parado. ¿Cómo recibirías tú a esa multitud? Pues mira lo que sucede en el verso 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Y Pablo y Bernabé como que se están llevando toda la atención. No nos gusta eso. Mira toda la multitud. Nunca se había llenado la iglesia tanto y vinieron a oírle a Pablo. No vienen a oírme a mí, pero vinieron a oír a Pablo, diría por ahí el que enseñaba la palabra de Dios. Y se llenaron de celos. Qué tristeza, mi hermano, que nos den celos al ver a aquellos que están creciendo, acercándose, conociendo la palabra de Dios. Qué triste que nos den celos cuando vemos que aquellos que están creciendo en la fe, Dios los empiece a usar. Dios los empiece a dar dones, Dios les empiece a dar habilidades y Dios los empiece a crecer. Y en vez de gozarnos de que Dios está haciendo la obra en nuestros hermanos, a veces lo que viene son celos. Ese es un pecado terrible que divide iglesias. Mi hermano, los celos dividen iglesias. No caigas tú en ese gran error de tener celos por lo que los otros están haciendo en presencia de Dios, porque recuerda que es Dios el que tiene la historia en sus manos y es Dios el que está dando la dirección de la historia. Yo a veces me he topado con personas que hacen cierta burla de las habilidades de otros, porque los otros están haciendo con sus cortas habilidades algo para Dios, y el que tiene más habilidades de pronto no está haciendo nada para Dios, o al menos a su juicio cree que tiene más habilidades y no está haciendo nada para Dios. Y usa cierta burla en arrogancia de cómo aquel lo está haciendo, y dentro de sí, o quizá comunicándole a alguien diciendo: yo lo haría mejor. Mira cómo se equivocó, mira el error que tuvo. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios no te está
usando? ¿Por qué está usando al otro con menos capacidades? ¿Y por qué a ti no? Es Dios el que maneja la historia. Es Dios el que organiza. Es Dios el que hace. Jesucristo dice: yo edifico mi iglesia. Este grupo cayó en celos, dice, y rebatían lo que Pablo decía. Entonces viene esta pelea. Oh sí, pues mira, lo que dice acá la escritura no es como tú dices. Y comienza esta discusión. Ya hay personas que no pueden recibir el mensaje de Dios. Tienen que debatir el mensaje de Dios. Y detrás de ese debate seguramente hay celos, hay orgullo. No les gusta aprender ni conocer. No les gusta conocer la verdad de Dios. Quieren enseñar la verdad de Dios. Y no están dispuestos a aprender. Muchas veces o menos cuando creen que el que está enseñando es inferior, ¿no? Debatían, dice, contradiciendo y más que todo, mira, el pecado en que caen, blasfemando. A veces los celos nos ciegan y caemos entre las contradicciones. Y no nos damos cuenta de que estamos cruzando una línea y estamos pasando al punto de la blasfemia, donde ya nuestro acto, sin darnos cuenta, no es contra el que comunica, sino que es contra el mismo Dios. Un peligro que debemos nosotros estar alertas. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, con valor, dijeron: oh, bueno, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Nosotros venimos a hacer, mis hermanos, lo que Dios nos mandó a hacer. Y nosotros, en cierto sentido de respeto, quisimos venir a comunicar esta verdad primero a los judíos. ¿Por qué? Porque de los judíos vino el Mesías. A los judíos se le dieron la promesa. Los judíos son los que tienen la ley. Bueno, por eso quisimos nosotros darle todavía una posición muy especial a ustedes y comunicarles a ustedes primero la palabra de Dios. Recuerda que Cristo, cuando aparta a Pablo, dijo que lo iba a hacer apóstol para los gentiles, pero Pablo, en amor, en cuidado y en respeto a los judíos, decidía comunicarles primero a los judíos el mensaje de Dios. Dice: bueno, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que las desecháis, cayeron en el error que les había advertido anteriormente, y no os juzgáis digno de la vida eterna. Y estás desechando la vida eterna también. He aquí, nos vamos para los gentiles. Mi hermano, aquí no hay que rogarle a nadie, dice Pablo. Aquí no venimos a rogar a que, por favor, cree en Jesucristo, porque te vas a perder. No, esto es algo tan grande que no se devalúa de esa manera. Si no lo quieres recibir, no lo recibas. Si no quieres aprender, no aprendas. Si no quieres conocer, pues no conozcas. Pero hazte a un lado y no estorbes, porque hay otros que sí quieren conocer. Si tú no quieres crecer, no crezcas, pero hazte a un lado para que no estorbes, porque hay otros que sí quieren crecer. Mi hermano, tú y yo debemos tener el enfoque claro a nuestra misión. Decía un hermano en la iglesia donde estábamos anteriormente en Chicago: no venimos a apagar pequeños incendios, pequeños fueguitos, como el bombero que anda apagando pequeños fueguitos y no apaga y no el gran incendio. Mi hermano, a veces nos entretenemos en las pequeñas cosas, y Pablo dice: yo no me voy a entretener a tratar de convencerlos. En este error muchas veces caemos, hermanos. Tratamos de convencer a alguien de lo que estamos nosotros hablando, y es muy probable que ese alguien no crea, o no quiera creer, o no quiera conocer por lo anteriormente, porque está lleno de celos, porque no tiene el corazón para aprender. Ahí hay un tremendo mensaje para nosotros, porque no debemos entretenernos en el camino de predicar la verdad de Dios cuando hay una gran comunidad de personas que todavía no conocen este mensaje de salvación. Tratemos, mis hermanos, y digo tratemos porque nos enganchamos en estas discusiones, pero tratemos de no entretenernos en el camino, porque hay un largo camino que nos espera y los días son cortos. Los días son cortos.
Dice ahí, pues más puesto que desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos hacia los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Sabes qué? Yo tengo una misión mucho más grande que tu pequeño mundo. Yo tengo una misión mucho más grande que tu pequeña mentalidad y tu pequeña idea. Así que mejor dame permiso, porque el evangelio va avanzando. ¿Y cómo sabemos de que más o menos esa fue la actitud de Pablo? Porque ahí dice que hablaron con denuedo, con valor. ¿Sabes qué, mi hermano? Nosotros te venimos a mostrar un tremendo mensaje. Si no lo quieres creer, está bien. Pero por favor, no te conviertas también en una piedra de tropiezo, en un estorbo para los que sí quieren creer, ¿no? Gloria a Dios. Pablo tiene fuerza para hablar. Pablo tiene fuerza. ¿Qué fue lo que le dijo a aquel que estaba interfiriendo en la fe del procónsul? Hijo del diablo, lleno de toda mentira y de engaño. Las palabras que usa, no hay ese cuidado como el que tenemos ahora. Ay, no hay que decirle para que no se ofenda, para que no se lastime, para que no se le hieran los sentimientos. Pablo no tenía ese problema que tú y yo tenemos, de que no vamos a decirle para que no se ofenda. Mejor que siga en su vida de pecado y se pudra en el infierno el día de mañana. Mejor dejémoslo así, pero nos llevamos muy bien. No, Pablo tiene en claro la misión. Y tú y yo debemos tener clara nuestra misión. ¿Y cuál es el resultado? Verso 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Otra vez Pablo trae este punto que no a todos nos agrada, no todos lo entendemos, no a todos nos gusta. Anteriormente dijo, Dios eligió a este pueblo, fue Dios el que lo hizo. Y ahora dice, ¿quiénes fueron los que creyeron? ¿Quiénes fueron los que se regocijaron? ¿Quiénes fueron los que oyeron? ¿Quiénes fueron los que se gozaron? ¿Quiénes eran los que glorificaban a Dios? Los que estaban ordenados para vida eterna, mi hermano. Y esto tiene una gran aplicación en nuestra vida de iglesia. ¿Quién es el que escucha y se regocija? ¿Quién es el que glorifica a Dios con un corazón verdadero? Aquellos que están ordenados para vida eterna. Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Jesucristo dijo, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Jesucristo dijo, en el mismo terreno hay cizaña y hay trigo. Él dijo que en la misma red habían peces buenos y peces que no eran tan buenos, que había que regresar otra vez al mar. Jesucristo en su parábola dijo que habían 5 vírgenes prudentes y habían 5 vírgenes insensatas en la misma comunidad. Y Jesucristo también dijo, hay 2 casas, pero una está en la roca y otra está en la arena. Y esto aplica a esa sinagoga, pero aplica a nuestra vida de comunidad, a nuestra vida de congregación también. En esa sinagoga había gente que creía, que se regocijaba, que glorificaba a Dios por la palabra que oía y creía. ¿Y quiénes eran? Es que ellos ya habían sido de parte de Dios ordenados para vida eterna, una elección de Dios. Quiere decir que no todos, mis hermanos, estaremos gozando la vida eterna. Tú y yo debemos preocuparnos, esforzarnos, buscar dirección, sabiduría, mucha humildad, oración y fe, para que estemos en parte de estos. Pero recuerda que después de todo es Dios el que elige. Dice, y la palabra del Señor que pasaba se difundía por toda la provincia. Avanzó, el evangelio no se detuvo por aquellos que
que peleaban, por aquellos que tenían celos, por aquellos que discutían, por aquellos que hablaban mal de Pablo, por aquellos que hasta blasfemaban. Está a saber qué tipo de vocabulario estaban usando, pero como ellos no se entretuvieron a sanar o apagar ese pequeño fuego, sino que continuaron anunciando el evangelio, dice que se difundía la palabra del Señor por toda la provincia. Muchos más conocieron y creyeron. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas, distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Cuando no funciona el plan A, el plan B es el que el malo, el enemigo de la fe va a hacer. Bueno, pues entonces voy a juntarme un grupito y voy a crearle cierta autoridad para después mover el asunto a nuestro antojo, no al antojo de Dios, sino a nuestro antojo, no para el beneficio del reino, sino para nuestro beneficio. Y entonces armamos nuestro pequeño grupo de traición, de destrucción, de división, de instigación. Y dice que acá los judíos instigaron a mujeres piadosas, distinguidas, o sea, gente que tenía cierta posición, a los principales de la ciudad, también gente en la política, y levantaron una persecución contra Pablo y contra Bernabé, y así que terminaron sacándolo a sus límites. Pero ¿qué crees? El verso 49 decía que la palabra del Señor se difundía por toda la provincia. Ya para cuando sale Pablo y Bernabé, ya todos tienen un mensaje sembrado en sus corazones. Mi hermano, la persecución no es capaz de detener el evangelio de Dios. Los problemas no son capaces de detener el evangelio de Dios. Las dificultades en las congregaciones no son capaces de detener el evangelio de Dios. La palabra continúa, sigue avanzando, alcanzando, tocando corazones, transformando vidas, porque eso es lo que Dios prometió. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Así que ríete, mi hermano, de las adversidades, de los problemas y dificultades, porque al fin de cuentas el que ganará siempre es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Asegúrate de estar en el bando correcto, mi hermano. Verso 51. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies. Recuerda lo que Cristo le dijo a los apóstoles y discípulos cuando los mandó de dos en dos: vayan y prediquen, toquen una puerta, hablen ustedes. Si esa es gente de paz, les va a recibir. Entren y la paz de ustedes va a quedar con ellos. Pero si les rechazan, sacúdanse la planta de los pies de ese polvo, ni se lo lleven ustedes, y yo me encargaré después de hacer juicio a esas personas. Es lo que está pasando aquí. Ellos se sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y se fueron a otro lugar, a Iconio. ¿Y qué pasó en el verso 52? Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el que está sembrado en la roca, las adversidades no le roban el gozo, no le roban la llenura del Espíritu Santo. Dice que estaban llenos de gozo y también llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes? Esta gente que se quedó aquí en medio de aquellos que dividían, que peleaban, que juzgaban, que blasfemaban incluso, ellos seguían gozosos, ellos seguían llenos del Espíritu Santo, y ellos obviamente seguían predicando el evangelio. Mi hermano, no te detengas, no te detengas. La obra del Señor continúa y llegará a la meta, porque ya leímos el final de la historia allá en Apocalipsis, y el final es glorioso. Nosotros nada más se repitió el cassette y vamos en este camino. Ten tu mirada en la eternidad, siempre viendo hacia adelante, mi hermano. No te quedes, no te confundas de bando, no te mezcles con el que entorpece el avanzar del reino de los cielos. Asegúrate, mi hermano, de estar lleno del Espíritu Santo y mantener tu gozo y seguir sembrado en esta fe con el Señor. Gloria a Dios. Vamos a cerrar con una oración. Padre de la gloria, te damos gracias por la preciosa oportunidad que nos diste de escuchar este lindo trozo de la historia.
cómo tú obraste, cómo tú manejaste, cómo tú elegiste, cómo tú restauraste, cómo tú levantaste, cómo tú resucitaste, cómo tú diste fuerza, sabiduría a estos hombres para que comunicaran la verdad, cómo les ayudaste a vencer las adversidades y cómo les mantuviste en medio de todo un corazón lleno de gozo. Eso te pedimos nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo, llena nuestra vida de gozo, llena nuestra vida de valor para continuar haciendo tu santa obra acá en la tierra. Perdona nuestros pecados, nuestros momentos de entretenernos en el camino, de tratar de convencer a alguien, de discutir y de pelear por cosas que no debiéramos estar discutiendo ni peleando. Perdónanos por entretenernos en el camino. Y ayúdanos a alcanzar las metas, a llegar a nuestros iconios, a pasar por nuestras Pisidias y alcanzar todos los lugares que en tu divina historia has decidido que suceda. Te damos gracias y bendice, Padre, a cada uno de los que están escuchando este mensaje. Llénalos de gozo también y que unánimes y entusiasmados comuniquen este mensaje a aquel que necesita escucharlo. Porque hay corazones deseosos de ser salvos, pero no saben cómo. Y nosotros como iglesia tenemos la forma. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga. Bueno tenerte acá una vez más. Hasta el final nos acompañaste, así que fue un gusto tenerte acá. Nos vemos pronto. Recuerda, miércoles y viernes estamos acá a las 7, los domingos a las 2 de la tarde. Y bueno, esperamos en Dios la próxima semana vernos por acá en estos estudios. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.